con Aldo Prieto. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes aquí a su programa Paradigmas, aquí en el 92.7 de FM Radio Mujer. Híjole, el tema de hoy es de esos temas que a mí me apasionan, de esos que tengo años estudiando, y no solamente estudiando, sino aplicando en mi vida, por ciertas circunstancias y azares. Fueron temas que se me fueron dando, investigando, y el día de hoy quiero compartirlos con ustedes. ¿Es algo controversial? Sí, ya saben que todo lo que traemos normalmente aquí al programa Paradigmas es controversial. El día de hoy vamos a hablar del secreto de la manifestación. ¿Sabes lo que es la manifestación? Y no me estoy refiriendo a las manifestaciones que se dan en la calle, ahí donde se junta toda la gente y empiezan a gritar consignas. No, no me refiero a esa manifestación, me refiero a manifestar cierta realidad en tu vida. ¿Te has puesto a pensar si es posible manifestar tus sueños, tus deseos en la vida en la que estás viviendo? O más bien eres de las personas, si no crees esto, eres de las personas que cree que somos algo así como veletas en medio de un inmenso mar, y el viento nos va llevando y nos va moviendo de un lado para otro, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar nuestro destino. Pues vamos a hablar precisamente de eso, y vamos a hablar de diferentes perspectivas, ¿eh? No vamos a hablar solamente de la perspectiva filosófica, sino vamos a también abordar la práctica, la científica, porque resulta de que de un tiempo para acá la ciencia empieza a confirmar lo que nos decía la tradición de miles de años, cientos o miles de años, que efectivamente nosotros podemos generar cambios a niveles profundos que se manifiestan eventualmente en cambios en nuestra realidad. Ejemplos de estos hay muchos, y normalmente les llamamos a estos ejemplos, les llamamos milagros. De repente les llamamos, o más bien decimos que hay personas que tienen buena suerte, o de repente hay personas que tienen mala suerte, y esto así como que empezamos a etiquetar, ¿no? Pero ¿son factibles los milagros? ¿Es factible realmente que una persona tenga buena suerte en todo lo que emprende? ¿Es factible que alguien tenga mala suerte en todo lo que emprende? ¿Y qué características existen en unas personas y en otras para que precisamente se empiece a manifestar, se empiece a dar esto? No sé si se han fijado que aquellas personas que tienden a ser pesimistas jalan precisamente eso, jalan el pesimismo, jalan esa mala fortuna, entre comillas, y son personas que normalmente van cumpliendo esa profecía que ellos mismos se imponen. O sea, ellos dicen, las cosas son malas, las cosas están mal, no voy a poder, no lo voy a lograr, ni para qué intento, y pues se va cumpliendo eventualmente, ¿no? Nos vamos a ir a la primera pausa, no se pierdan el programa, les va a encantar. Teléfonos aquí en cabina por si gustan comunicarse y compartir experiencias, ¿eh? Son el 36 47 18 83 31 22 11 90, y el WhatsApp nuevo, no lo tengo a la mano y soy un cabezón, ¿dónde lo tendré? Ahorita se los paso el nuevo WhatsApp, que es totalmente nuevo aquí en Radio Mujer. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a Paradigmas. Julio César, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. Y fíjate que sí, Esmer, esos son, te dije bien. Sí, aquí con una pregunta de esas trascendentales. ¿Quién eran los Vázquez Boys? Bueno, más bien eran los Vázquez Sound. Sí, son unos hermanos de Tijuana que se hicieron famosillos haciendo unos covers. Una niña y dos niños. Y pues ya estamos de vuelta hablando de un tema no tan importante como lo de los Vázquez Sound, pero es un tema que a mí me apasiona, y espero que se los pueda transmitir esta pasión que me genera hablar de este poder o el secreto de manifestar a nuestra vida aquello que deseamos. Y normalmente les llamamos milagros, ¿eh? Normalmente cuando es notorio, ¿cómo te podré decir? El cambio que se genera en tu vida
es cuando es más latente que podemos generar jalar esta realidad que nosotros estamos buscando, cuando el cambio es fuerte. Pero también es importante hacer notar que normalmente la gente va manifestando en su vida estos milagros, pero de una forma lenta y paulatina. Personas que desde jóvenes tienen cierta creencia, tienen cierta afinidad con ciertas situaciones de su vida y las van jalando y se van manifestando poco a poco, y es cuando decimos, esto es lógico, porque desde pequeño hacía esto, desde pequeño pensaba así, desde pequeño quiso hacer esto, pero sigue siendo ese mismo poder de la manifestación, ese mismo poder de la intención. Cuando son cambios repentinos, les llamamos milagros. Entre ellos, pues muy famosos y documentados, y lo pueden investigar ustedes en internet si gustan, hay muchísimos milagros documentados por la ciencia y llamados como casos que no tienen explicación. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, lo platica de él el doctor Bernie Siegel. Tiene un libro, no recuerdo el nombre de su libro, pero él habla de un caso donde una persona con cáncer, con tumores muy grandes, él dice que del tamaño de no puedo decir una pelota de béisbol, decía de una naranja, pero yo lo recuerdo que lo describía como tumores, no uno, muchos grandes en los nódulos linfáticos. Estaba ya por su médico, ya estaba desahuciado. Le decía el médico, tu periodo, tu tiempo de vida no es mucho, estamos hablando de un mes, 2 meses, más vale que vayas preparando tus cosas. Y resulta de que este señor en ese proceso, él encuentra literatura sobre un medicamento que se llamaba Creviosen. Y entonces le pide a su médico que lo estaba tratando que por favor le consiguiera o le recetara este medicamento Creviosen, que era nuevo y que se hablaba maravillas de él, se hablaba de que era un medicamento milagro. Pues el señor pensando de que, bueno, el médico pensando de que no tenía suficiente tiempo de vida como para un tratamiento largo, pero pues dice, no puedo hacer más que complacer a este señor que de todas maneras está destinado a morir, y le receta el Creviosen. Así pues, el paciente compra el Creviosen y en cosa de días, ojo, de días, después de una nueva análisis, nuevos análisis, no sé si se hicieron rayos X, no sé, encuentran que estos tumores estaban totalmente disueltos. Los tumores desaparecieron. Y entonces, pues se confirmaba lo que el señor pensaba, que el Creviosen era un medicamento maravilloso. Pero resulta que después de esto sale otro artículo donde el paciente descubre que había habido ciertos errores en los estudios que decían que el Creviosen era bueno y que determinaban que este medicamento realmente no servía para nada. Así tal cual, este medicamento no sirve. Y entonces lo que sucedió fue que así como se desaparecieron los tumores, volvieron a aparecer. Así tal cual, volvieron a aparecer porque el señor, después de haber creído una cosa, después cree otra cosa contraria y los tumores vuelven a aparecer. El médico, muy inteligente o muy perspicaz, se da cuenta de que ahí había un efecto adicional que se conoce como efecto placebo, que es bueno el efecto placebo, no es algo despectivo. El médico tratante descubre que había algo de efecto placebo en esta situación y se acerca al paciente nuevamente y le dice que el Creviosen, en realidad, de acuerdo a lo que él había investigado y a lo que había estudiado, era realmente un buen medicamento. Pues resulta de que le da un placebo, en este caso, ni siquiera el medicamento en sí, y nuevamente el paciente en cuestión de días vuelve a disolver los tumores. Imagínense qué poderosa puede ser la mente en un momento dado, que de tener tumores, porque se generaron a través de una creencia muy probablemente,
se disuelven al creer que un medicamento es bueno, se vuelven a formar al creer que el medicamento siempre no era tan bueno y se vuelven a disolver cuando se le da un placebo. A final de cuentas, el Señor encuentra nuevos testimonios de que el medicamento no sirve, vuelve a aparecer los tumores y el Señor fallece. Y así como esto hay muchos otros ejemplos que les voy a seguir platicando regresando después de la pausa. Rápidamente les recuerdo los teléfonos en cabina: 3647-1883, 3122-1190, vía WhatsApp 331-265-4473. Aquí Radio Mujer a sus órdenes. Vamos a la pausa y regresamos a su programa Paradigmas. Radio Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas y efectivamente esto que les estoy compartiendo hoy es un cambio paradigmático. Estamos hablando de que existen milagros documentados que precisamente nos hablan de que hay una conexión muy interesante entre lo que proyectamos en nuestras creencias y la realidad que se manifiesta. Esto es un hecho total y absolutamente innegable. Pero luego, ¿qué sucede? Digo, porque dirán, bueno, es que es muy fácil pensar que el cerebro, que es parte del cuerpo, lo pueda, ¿cómo te podré decir? Está comunicado el cerebro y el cuerpo. Entonces dices, va a ser muy fácil que podamos hacer este tipo de cambios. Pero ¿qué sucede con lo que está más allá del cuerpo? ¿Qué sucede con ese otro tipo de realidades? ¿Qué sucede con el hecho de manifestar un buen trabajo? ¿Qué sucede con el hecho de manifestar una buena relación? ¿Qué sucede con el hecho de manifestar buenas circunstancias, entre comillas, en tu vida? ¿Qué pasa ahí? ¿Es posible? Y serán esas las personas que decimos, qué suerte, ¿no? O sea, a final de cuentas le estaba yendo mal y de repente le empieza a ir bien, de repente le salió un buen trabajo, de repente se encontró con un buen mecenas, de repente, decimos también, le empezó a ir bien. ¿Qué sucede en esos casos cuando no está limitado esta manifestación a lo que es propiamente dicho tu cuerpo? Que en sí ya es un milagro y con que podamos manejar ese tipo de manifestaciones sería un logro tremendo. Con que pudiéramos nosotros controlar a nivel corporal la forma en que estamos sanos, en la forma en que envejecemos, la forma en que reaccionamos al ejercicio, la forma en que podemos digerir o no digerir ciertos alimentos, eso ya sería un logro tremendo. Pero ¿qué sucede cuando queremos extrapolar esta capacidad de manifestar a tu vida algo positivo o negativo, pero la capacidad de manifestarlo a ese ambiente macro, a lo más amplio? ¿Qué pasa ahí? Ahí definitivamente tenemos que hacer acopio de mucha fe o acopio de muchos elementos que nos permitan manifestar o cambiar nuestros paradigmas. Y esos existen y van a existir no en el lugar en el que se imaginan ustedes, no en escrituras antiguas, porque al final de cuentas hasta la misma Biblia nos habla de este tipo de cuestiones. Recuerden eso de tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, de un granito de mostaza, y moverás montañas. Es exactamente lo que nos está diciendo. Y no lo limita al cuerpo, o sea, esto trasciende, va más allá. Pero fíjense donde encontramos la respuesta más contundente en este ámbito, en este campo, es en la ciencia. Existen muchas teorías, siguen siendo teorías, pero teorías las de vanguardia, que nos dicen que de una u otra manera la materia no existe. A ver, ¿cómo está eso? Sí, hay, científicamente hablando, pues todo se compone supuestamente de átomos. Desde Demócrito nos decía esto en la antigua Grecia, que todo estaba compuesto de átomos, pero él decía que el átomo era la parte más pequeña de la materia y que era indivisible. Bueno, pues resulta de que hoy en día los científicos ya han dividido el átomo. Pues claro, tenemos el electrón, el neutrón, el protón, pero resulta de que también han dividido estas partículas. El electrón lo han dividido, han encontrado, no recuerdo si son 40 y tantas partes componiendo el electrón.
Y la teoría nos dice, porque esto ya es difícil comprobarlo, porque ni siquiera ¿cómo se llama? El microscopio electrónico nos permite verificarlo. Resulta de que la teoría nos dice que estas partículas que componen el electrón a su vez se pueden subdividir. Y esas a su vez se pueden subdividir. Y el consenso hoy en día es de que la materia no es sino la condensación de los campos energéticos. O sea, materia o algo vibrando que pareciera pareciera condensarse. Así, por ejemplo, que esto es un hecho, si tú quitas los espacios entre átomo y átomo de un barco, de un crucero, caben miles o decenas de miles, no recuerdo, de cruceros dentro de una pelota de béisbol. O sea, la mayor parte de lo que nosotros consideramos que es materia no es materia, es espacio. Y dentro de ese espacio, de esa materia pequeña, el átomo, la mayor parte sigue siendo espacio. Y entonces nosotros no estamos viendo más que algún tipo de interpretación de la realidad. Yo con mis ojos alcanzo a ver, o sea, mi mente interpreta algo y esa interpretación la recibe y la capta mi cerebro, pero no estoy viendo la totalidad de las cosas. Y ahí desde esa perspectiva nos ponemos a preguntar si todo a final de cuentas no es materia, sino que es frecuencia. No existe una división entre mi persona, tu persona, el micrófono que tengo aquí enfrente. No hay una separación. Mi cerebro aparentemente interpreta una división, pero si nos vamos a lo que nos dice la ciencia, no hay una separación propiamente dicha. O sea, mi campo energético y el campo energético de los objetos que nos rodean se funden. Y esto nos lleva a, no sé, muchísimas tradiciones donde dicen que todos somos uno, todos somos lo mismo, todos somos parte exactamente de lo mismo. Y vamos a seguir platicando de esto regresando a la pausa. Les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina: 3647-1883, 3122-1190 y vía WhatsApp 331-265-4473. Regresamos aquí platicando de este tema tan interesante en Paradigmas Radio. Estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas y este tema realmente me es tan fascinante que les tengo que comentar, pero los datos los pueden revisar en mi Facebook, que es aldo.prieto. Tengo un taller, voy a tener un taller precisamente el siguiente mes, pero también tengo una plática gratuita. Tengo una plática gratuita el próximo jueves, que va a ser en Casa Loyola a las 7 de la tarde, así es que están invitados, es la entrada gratuita. Vamos a profundizar más en estos temas porque la verdad es que el tiempo pues no alcanza en un programa de radio, pero tiene que ver con no solamente con la maravilla que es darte cuenta de las posibilidades, sino la maravilla que es encontrar técnicas específicas que te permiten poner en práctica lo que te dice la teoría. Y en su momento, pues digo, ya lo he compartido aquí, pero yo he podido hacerlo, tanto a nivel personal de salud como a nivel de mi ambiente, y desarrollé una técnica precisamente por haber padecido un par de enfermedades, entre comillas, incurables, pero sí se curaron, debido a que logré cambiar, logré manifestar lo que quería en realidad y también encontrar el origen del problema. Así entonces vemos que en la ciencia, que es lo que estábamos platicando, vemos que en la ciencia existe un soporte, un sustento a lo que nos decía la tradición y a lo que nos hemos encontrado en la vida cotidiana. Porque nos hemos encontrado este tipo de manifestaciones que, insisto, les llamamos milagros o les llamamos buena suerte o les llamamos destino, como la canción hace un momento de Alejandra Guzmán, que me encanta, por cierto, esta canción. Y aquí la idea es lo hemos vivido todos. Hay que creer precisamente porque lo hemos vivido. Y hay que saber exactamente cuáles son los pasos que debemos de seguir a efecto de poder, número uno, cambiar los paradigmas que nos mantienen anclados en cierta realidad. Ese es el primer paso. Bueno, a lo mejor me voy antes, ¿no? Antes del cambio de paradigma es creer que es posible. Cambiar el paradigma. Y después de cambiar el paradigma, buscar el nuevo paradigma para que se proyecte hacia tu universo, hacia tu realidad,
a través de pasos muy específicos, a través de ciertas técnicas muy específicas, porque en muchas ocasiones decimos, pues sí creo, pero no se da. Pero hay que saber por qué no se está dando, hay que ver qué ajustes hay que hacer. Es como si fuera un pequeño desarmadorcito que tenemos que ir moviendo hacia un lado o moviendo hacia otro, y tiene que ver con cosas que hemos platicado en este programa, que tiene que ver con la frecuencia que estamos atrayendo, la frecuencia de la que estamos vibrando, que en sí, como les decía, es la realidad que está inmanente en toda la creación, porque decimos que nada es materia, todo en realidad es frecuencia. Nuestros ojos lo interpretan como si fuera realmente materia, y nuestro cuerpo, o sea, que en teoría deberíamos de poder atravesar con nuestra mano hasta un muro porque los espacios interatómicos son muy grandes, no sucede. Estamos de acuerdo en eso. Pero ¿por qué no sucede? ¿Qué nos dice la ciencia en ese aspecto? ¿Por qué no podemos comprobar a veces de forma tan ligera, por decirlo de una manera, que esto que hemos vivido, comprobado a través de muchos años, es real? La ciencia que está hoy en día, vamos a decir, despuntando dentro de este área del conocimiento, tiene que ver con la física cuántica o mecánica cuántica, le llaman también, que es exactamente esto que les estoy diciendo, que dicen que todos estamos intercomunicados, la no localidad famosa, cómo es que átomos que se encuentran, y esto lo pueden investigar, que se encuentran a distancias enormes, cuando yo modifico la dirección de giro de un átomo, el otro átomo a una distancia grandísima, en forma inmediata cambia su dirección también, que de acuerdo a las leyes antiguas de la física no era posible, porque nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz no es inmediata. Pues en este caso se comprueba que existe una comunicación, una interconexión entre átomos, que es la partícula, vamos a irnos a la idea de Demócrito, más pequeña la materia. ¿Cómo es que están unidas? ¿Cómo es que de repente tú tienes premoniciones? ¿Cómo es que de repente tú sabes que va a suceder algo y esa cosa sucede, y dices, bueno, ¿por qué sabía yo? ¿Cómo es que tú en ocasiones decides no seguir cierto camino por algún tipo de intuición y no sucede? Todo esto nos lo decía la tradición y nos lo está diciendo la ciencia hoy en día. Ojo, nos está diciendo la ciencia hoy en día, nos habla de las fórmulas matemáticas que se aplican en la interpretación de lo que vemos, las matemáticas de Fourier, que son las mismas matemáticas que están detrás de la teoría holográfica del universo, que básicamente es esto que les estoy platicando. ¿Cómo es entonces que la información de todo el universo se puede encontrar en una partícula tan pequeña como una de tus células? ¿Cómo es que toda la información del universo, imagínense, esto es increíble, ¿no? Se encuentra en tu DNA, como toda la información del universo se encuentra en tus neuronas, donde para accesar a esa información universal, en lugar de irte hacia afuera, tienes que irte hacia adentro. Y esto, curiosamente, pareciera que estuviera hablando de misticismo, ¿eh? Pero no, estoy hablando de ciencia. Híjole, el tiempo se nos viene encima, y como les digo, si están interesados, no dejen de visitarme en mi página de Facebook, facebook.com/aldo.prieto. Ahí está la invitación a esta plática. Esta primera es gratuita el próximo jueves 5 a las 7. Bueno, ahí viene el domicilio. Es ahí por Lope de Vega, para no anotar gol. Caramba, muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido. Hasta luego. Chao. Radio Mujeres Pop.